fui, creo que fue el 2018, porque yo iba como en segundo semestre o en primero. Eso creo, porque sí me acuerdo de haberte visto, Lolita. Entonces, sí, entonces de 2018 y le he hecho algunas mejorías, pero bueno, lo puse como portada esta porque, como les digo, cada vez trato de que la comunicación sea más eficiente. Por ejemplo, esta diapositiva, si mal no recuerdo, la diseñé apenas en el curso intersemestral. En el intersemestral estuve yo encerrado en mi casa 3 meses sin hacer nada. Bueno, en mi casa no, en unos departamentos rentados estuve 3 meses y tuve tiempo y oportunidad de pensar cómo le hago para que los muchachos entiendan mejor cómo se debe interpretar un estudio. Si ustedes salen de mi curso entendiendo las modalidades de imagen con sus terminologías y sabiendo esto que les estoy mostrando aquí, ya me doy por hecho, me doy por bien servido. No es tanto que sepan las patologías, porque todavía no las ven, todavía no llevan neumo, todavía no llevan neuro, todavía no llevan nada de esto, nada más estamos viendo generalidades. Lo que ahorita ustedes saben o deben de saber es anatomía. Y ahorita lo que estamos haciendo es aplicar una nueva forma de conocer la anatomía. Entonces se me ocurrió esto, ¿no? Pensar en 4 pasos para interpretación de estudios de imagen, cualquiera, ¿no? Lo primero que les he dicho desde el inicio de las clases es qué tipo de estudio estoy viendo. Rayos X no tiene problema, lo saben ver sin dificultad. Ultrasonido, bueno, lo pueden reconocer, pero aunque no entiendan con facilidad. Pero si se fijan nada más en este choricín, en este chorizo de imágenes, aquí tengo los cortes básicos que tienen que saber. El corte longitudinal derecho, donde está el riñón derecho y el hígado. El siguiente corte es donde busco la vesícula. Y fíjense en este caso, ¿qué tiene esta vesícula? ¿Qué muestran ahí? ¿Qué se ve? Díganme. Lito. Exacto, se ve una imagen hiperecóica clarísima, enorme y con sombra acústica. O sea, ya desde ahí, con ese pedacito, puedo saber que tiene un calculito. Bueno, más bien un calculote. Entonces, el tercer corte que se ve aquí, que es esta línea curva. Ya sé, está muy chiquita la imagen, pero recuerden que ya les di esa clase de anatomía de ultrasonido y que ya deben de saber. Si por alguna razón no la saben, hay tiempo para que la repasen, pero ya deben de saber qué es este tubo negro en el tercer corte de ultrasonido. ¿La aorta abdominal? Estamos en el lado derecho. Ah, la vena cava. Es la cava. Fíjense que la cava es gorda, la cava es curva. Y en este corte que sigue, que es para sagital izquierdo, aquí está la aorta, ¿la ven? Es un tubo mal definido y que va de abajo hacia arriba, o sea, de posterior a anterior, hacia los pies del paciente. Y bueno, vemos el lóbulo izquierdo del hígado. Para sagital izquierdo, o sea, longitudinal izquierdo, no tenemos que ver más que vaso y riñón. Fíjense que el vaso no cubre al riñón. Si el vaso cubre al riñón y mide más de 12.5 centímetros de longitud, es esplenomegalia. Y entonces se echa a andar todo mi mecanismo de diagnósticos de esplenomegalia, ¿no? El siguiente corte, transversal en epigastrio, el transversal alto. Hay uno más alto que es de corazón, que ahorita no vamos a ver hasta que veamos cardio. Pero entonces aquí tengo que, ¿cómo se llama este signo? ¿Cómo les pusimos a este signo? ¿Se acuerdan? El Playboy. El signo del Playboy o el signo del conejito o el signo del venado, como quieran. ¿Qué es la cabeza del conejo? ¿Qué hace la cabeza del conejo? ¿Dónde está la flecha? ¿Qué estructura anatómica es? ¿La porta? No. Las venas ¿Suprahepáticas? Las suprahepáticas son las orejas del conejo, pero le estoy preguntando, ¿la cabeza del conejo qué es? ¿La vena cava? Exacto. Son las orejas son las venas suprahepáticas que van llegando a la vena cava. Entonces, y el último corte es un transversal en epigastrio, en donde se ve un hoyo negro, aquí, que es la aorta, otro hoyo negro más gordo, que es la cava, un tubito negro, luego lo vamos a revisar con de más tamaño, ¿no? Pero nomás lo estoy viendo que sí se puede ver. Es de la vena esplénica, y lo que esté por delante de la vena esplénica es el páncreas. Así de sencillo. Bueno, luego tenemos el siguiente problema, ¿no? ¿Cómo diferencio tomografía de resonancia magnética? A estas alturas ya deben de saber. Si los huesos son blancos, es tomografía.
Si los huesos se ven negros o no se ven, es resonancia magnética. ¿Ok? Entonces, luego, ya que identifiqué qué estudio es, mi siguiente comentario que tienen que hacer es a qué nivel. Es decir, estoy viendo una tomografía de cráneo, o es una tomografía de tórax, o es una tomografía de abdomen, o de lo que ustedes, o de cuello, o de pelvis. ¿De acuerdo? Luego, siguiente paso que tienen que decidir si es una tomografía, en caso de tomografía, es definir si tiene contraste o no. ¿Cómo? Buscando la aorta, si la tienen a la mano. Pero si es cráneo, ya valió, busquen. En cráneo, cuando vemos sistema nervioso central, vamos a aprender a ver estas imágenes que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 imágenes. 6, que son la X, en donde está la base del cráneo, están los peñascos y las órbitas, por eso se ve una X. La estrellita, el corte de la estrellita, que es en donde está el polígono de Willis. En donde está el corte de la estrellita, vamos a ver si estos tubitos están blancos o no. Si están blancos, es el polígono de Willis con medio de contraste. ¿Ok? Así como buscamos la aorta en tórax y en abdomen para ver si está blanca o no, vamos a buscar la estrellita y vamos a buscar si tiene medio de contraste. Entonces, siguiente corte, happy face, la carita feliz, en donde vemos los sistemas cuadrigeminales, el tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Luego, es un corte más arriba, sad face o la carita triste. Ahora la cara, en lugar de estar contenta, está triste. Estos son los ventrículos, las astas laterales de los ventrículos. Estos puntos blancos son los plexos coroideos que se calcifican. Estos son los ventrículos y por aquí los ventrículos laterales, astas frontales, y el tercer ventrículo ya desapareció, nada más se ve aquí. Luego viene el corte de los gusanitos, en donde voy a ver estos gusanitos que son el techo de los ventrículos laterales, en donde se ven estas cosas blancas, que es la continuación de los plexos coroideos. Y luego viene el signo del grano de café, en donde vemos esta imagen que, pues emulando el que hizo el artículo, le llama el grano de café. Estos son los cortes básicos que tienen que saber en tomografía de cráneo, como luego vamos a ver en esta parte, la anatomía de tórax. La van a tener que aprender. Muy bien, entonces, ¿en qué región y en qué nivel estoy? En tórax. ¿Pero a qué nivel de tórax? Por ejemplo, tengo un corte a nivel de vasos supraaórticos, o sea, por arriba del callado aórtico. Tengo un corte, así como hay estos de la estrellita y eso, en tórax vamos a hacer lo mismo. ¿Qué cortes tengo que conocer a la simple vista? El supraaórtico, en donde veo todos estos puntitos que son los vasos que salen de la aorta hacia arriba, brachiocefálicos, todos. Luego vemos cuál es cuál. Luego el siguiente corte es el del callado aórtico. Aquí solo hay 3 estructuras interesantes. Una, esta negra, ¿qué es? ¿Qué es esta estructura negra? La aurícula. A ver, think. La tráquea. Eso, es hipodensa, es aire, es la tráquea. Y en el corte de arriba, pues también la tráquea. Aquí tengo la tráquea, aquí tengo el callado aórtico. ¿Saben lo que es un callado? ¿Cómo se escribe callado? ¿Con Y o con doble L? Y. ¿Y con doble L qué quiere decir? Como en silencio. Ajá. ¿Y con Y qué quiere decir? Que se cae. No. ¿Les gusta leer, muchachos? Lean cosas que no sean de medicina. Necesitan ampliar sus vocabularios. ¿Qué es un callado con Y? ¿No han visto los pastorcitos de Belén? ¿Como una curva? Ajá. Los pastorcitos de Belén que traen un palo que tiene una curva. Ese es el callado y sirve para jalar a los borregos y para jalar cosas. Y con eso andan chicoteando a los borregos y jalándolos del cuello. Eso es un callado. Entonces, por eso se llama callado de la aorta. Muy bien. Y luego tenemos otra mancha que está más blanca. ¿Qué es esta mancha blanca? Mira, ¿qué es? ¿Qué es esa mancha blanca? Díganme. No puede ser ninguna otra cosa, miren. Aquí se le está inyectando el medio de contraste al paciente en una vena del brazo derecho.
Y entonces llega la sangre, bueno, llega el medio de contraste, este bolo de medio de contraste por la vena subclavia, y va a ir a dar ¿a dónde? A la aurícula. ¿Cómo? ¿A dónde? Miren, aquí está en azul las venas y en rojo las arterias. Vean las venas, la vena esta, por aquí se inyecta el contraste. ¿A dónde va a ir a dar? ¿Vena cava superior? Eso, Vena cava superior. exactamente. Entonces, en este corte de aquí abajo, ¿qué sigue? Pues, ¿qué es esto? Pues la vena cava superior. ¿Comprenden? Y nada más estos 3 cortes. Entonces, cuando ustedes vean un ataque de tórax, si quieren, busquen este corte inmediatamente, que debe ser de los primeros. Identifiquen el callado aórtico para ver si está blanco o no está blanco. Y de aquí ya saben, el que sigue hacia arriba es el vasos brachiocefálicos. Y luego el que sigue hacia abajo es el corte a nivel de la carina. Vean que aquí la tráquea es una y aquí de pronto ya cambió. Este es el bronquio izquierdo y aquí estaría el bronquio derecho. Y entonces aquí de las estructuras vasculares voy a identificar la aorta, que ahora es la aorta ascendente, la aorta torácica que está pegada a la vértebra del lado izquierdo, el tronco de la arteria, la rama izquierda más bien de la arteria pulmonar o el tronco según el corte y la vena cava superior. Y lo demás, esto que se ve aquí, ¿qué creen que sea esto? Este triangulito, ¿qué creen que sea? Aquí está el triangulito. ¿Qué es? ¿Es el remanente del timo? El timo sería una posibilidad. ¿Pero qué densidad crees que tenga el timo? ¿Qué densidad debe de tener el timo? Pues, si es una víscera como de partes blandas, ¿no? Exactamente. ¿Y qué densidad tiene ahí esa imagen triangular? No alcanzo a ver, pero creo que es como de... Pues se parece con la de la grasa. Eso es grasa de mediastino, exactamente. Es grasa mediastinal. El timo se ve con densidad de partes blandas. Y entonces, si yo veo una bola en ese sitio que tiene densidad de partes blandas, voy a decir, bingo, es un timoma. Nada más por pura anatomía y por pura densidad. El siguiente corte es un corte de corazón, nada más que tengo la impresión de que es primero este y luego este, porque aquí tengo la aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Ayer aprendimos a ver este corte. La cavidad pegada al esternón es el ventrículo derecho. El que hace el contorno izquierdo del corazón es el ventrículo izquierdo. En fin, ya no vamos a pararnos aquí. Luego, ¿qué más? Es un corte, es un ataque de abdomen. ¿A nivel de dónde? De hígado. Les digo de ombligo, pero piensen más bien en riñones. Busquen los riñones. O pelvis, cualquiera de las 3 opciones. Luego, es de pelvis, ok. ¿Es hombre o es mujer? Very important. ¿Es útero o es próstata? Entonces, ¿qué tengo que identificar? La vejiga. ¿Qué hay atrás de la vejiga en sentido posterior? Díganme, ¿qué hay de la vejiga hacia la pared posterior de la pelvis? ¿Qué órgano, qué estructura hay? ¿No sería dependiendo si es hombre o es mujer? Exacto, depende. Apréndanse esta palabra, subrayenla por ahí, depende. Todo lo que les pregunten, ustedes casi todo lo que les pregunten pueden responder, depende. ¿No? Entonces, depende si es hombre o es mujer. Entonces, si es hombre, atrás de la vejiga está la próstata. Si es mujer, atrás está el útero. Siguiente pregunta, ¿qué hay atrás de la próstata o del útero? Y ese ahí sí no depende. ¿El recto? El recto, correcto, y atrás. ¿El sacro? Ajá, el sacro. Sacrocoxis, correcto. Eso tenemos que tener en mente cuando interpretamos estudios. Muy bien. Luego, ¿qué sigue? Ya definí qué estudio es, ya definí en qué nivel está mi estudio, ya definí los órganos que conozco y de pronto detecto algo que es anormal, entonces, ¿es normal o anormal, no? Si no encuentro nada, pues digo, para mí es normal, no observo nada. Si sí encuentro algo anormal, lo que sigue es la caracterización de la lesión. Y la caracterización de la lesión quiere decir que diga en dónde está.
¿Qué densidad tiene? Por eso, miren, por eso necesitamos la tabla, dominar la tabla. ¿Qué densidad tiene? Siguiente pregunta, ¿es homogénea o es heterogénea? Siguiente pregunta, ¿tiene bordes nítidos o mal delimitados? ¿Tiene efecto de masa? ¿O es una lesión que ocupa espacio? ¿O es una lesión con morfología triangular? O sea, es vascular. ¿Y cómo se comporta? O sea, no sé si se porta bien o se porta mal. ¿Cómo se comporta al medio de contraste? O cómo se comporta en T1 y cómo se comporta en T2, para yo saber de qué se trata. Y entonces sí, ya paso al siguiente y último paso, que es hacer mis diagnósticos diferenciales. Si yo lo único que sé ver es una neumonía y me ponen 100 placas de tórax de un servicio de urgencias, le voy a atinar tal vez ahorita al 40% o 80%, porque estamos viendo muchas neumonías por COVID. Pero en tiempos de no COVID, van a bajar y no solo va a haber un 20% de neumonías en invierno, por ejemplo. Entonces, si yo solo sé ver neumonías, voy a diagnosticar adecuadamente el 20% de mis casos. Entonces, necesito saber ver otras cosas, al menos por frecuencia, para poder diagnosticarlas. Debo de diferenciar una neumonía de un derrame pleural, sin problema. Debo de diferenciar un neumotórax, sin problema. Si ustedes salen del curso, de mi curso, sabiendo eso, el semestre que viene se van a cubrir de gloria. Que no es el objetivo es que aprendan, pero se van a cubrir de gloria de todos modos, se van a sentir bonito y van a decir, sí valió la pena levantarse a las 6:45, tomar clase a las 6:45. Verán, se los prometo. Luego, ¿qué sigue? Ya, entonces aquí está de nueva cuenta lo mismo. Esta diapositiva la subí ayer a la página de Facebook para que se la sepan de memoria, para que la entiendan y la metabolicen. Entonces, ahora sí, esta es la anatomía básica que tienen que saber. Tienen que saber identificar estas 20 cosas, o 25, no sé cuántas sean, en una placa de tórax. Acuérdense que la placa de tórax es el estudio que más se solicita en los gabinetes de rayos X, es el estudio que más van a ver ustedes en la práctica médica y del que más les van a preguntar. Es muy bueno porque tiene bajo costo. Pero tiene defectos. Díganme, ¿qué defectos creen que tiene una placa de tórax? ¿Me puedes diferenciar sólido de quístico? Correcto. Pobre resolución de densidad. O sea, es lo mismo que dices tú, nada más que dicho de otra manera. O sea, no tiene resolución de densidades. ¿Qué otro defecto tiene? Solo tiene como una imagen, pues no puede cambiar de posición para ver todo el tórax completo. Exacto. Hay sobreposición de estructuras. Por ejemplo, en esta placa vemos el mediastino. ¿Qué es el mediastino? Lo que está en medio. ¿En medio de qué? De los dos pulmones. Bueno, lo blanco que está en medio de los dos pulmones es el mediastino y está compuesto de varias estructuras. Hay un mediastino visceral y hay un mediastino vascular. El mediastino vascular es el que ocupa el corazón y los vasos brachiocefálicos. El mediastino visceral es donde está la tráquea, el esófago, las venitas que van por atrás de la ácigos y la hemiácigos que van a hacer el callado, etc. Entonces, aquí está todo sobrepuesto. Y para yo saber si hay algo detrás del corazón, necesito una placa lateral por el one view is no view en rayos X. Entonces, ese es el otro defecto. Ahora díganme otro defecto más de la placa que sí tiene. Díganme. Come on, come on. La radiación. Exactamente, claro, Karen. La radiación. Exacto, no se debe de radiar a los pacientes. La mejor medida de protección para la radiación es la no radiación. Exactamente. ¿La persona se expone a rayos X? Perdón, Beira, no te escuché. Habla un poquito más fuerte. No dije lo mismo, que la persona se expone a rayos X. ¿El personal? La persona, el paciente. Sí, se expone a radiación, exactamente. Por eso no debemos de radiarlo. Y si está gordito va a tener que recibir más radiación. Entonces, pero su uso juicioso disminuye costos y tratamientos innecesarios. Pero, por ejemplo, ahorita en tiempos de COVID,
Si tengo un paciente con síntomas de COVID, síntomas clínicos de COVID, y le tomo la placa y sale negativa, no quiere decir que no tenga COVID, porque a lo mejor en la tomografía sí puedo ver las consolidaciones o las opacidades que se llaman en vidrio despulido. Entonces, eso es importante. De una vez, déjenme decirles, su tarea para este fin de semana, aparte de estudiar todo lo que tienen que estudiar, es buscar el glosario de términos de la Sociedad Fleischner. Está en sus apuntes. Este glosario de términos lo tienen que leer de principio a fin y lo tienen que saber, lo tienen que dominar. Para saber qué términos se utilizan y qué términos no se utilizan y qué quiere decir cada uno de los términos que utilizamos en interpretación de tórax. Así como mama tiene sus propias categorías en BIRADS y tiene una terminología propia, tórax también tiene una terminología propia y por lo tanto tienen que leer el glosario de términos de la Sociedad Fleischner. Bien, entonces tienen que aprender a ver cada una de estas estructuras básicas, ¿de acuerdo? Bien. Es muy importante para la interpretación saber cuál es el motivo del estudio. Entonces les pongo aquí una solicitud, una de las tantas solicitudes que me llegan a Cali, en donde vean, están solicitando una radiografía de tórax, ¿no? Y donde dice diagnóstico de presunción o datos clínicos, me dicen dolor abdominal y pélvico, insuficiencia renal crónica, otros trastornos de los líquidos, de los electrolitos y del equilibrio ácido-básico. Yo leo esto y digo, bueno, ¿y por qué diablos le están pidiendo una placa de tórax? Lo que pasa es que esta solicitud la llena un administrativo, no la llena un médico. El médico en el expediente electrónico justifica su estudio y pone según él información clínica que él cree que me va a llegar a mí. Pero finalmente a mí lo que me llega es nada más lo que se le ocurre, lo que encuentra el administrativo en un menú de solicitud. Es decir, en realidad al administrativo le da igual poner un renglón que poner otro. Entonces, cuando yo interpreto el estudio, con frecuencia no tengo información clínica. Entonces, ¿qué me queda? Pues hacer una lectura del estudio y no concluyo nada y me lavo las manos y háganse bolas con sus diagnósticos. Si el clínico baja, me reclama y me dice, oye, pues es que no me estás poniendo ningún diagnóstico. Le digo, pues es que no sé qué estoy buscando. Y entonces ya me dice, mira, es que es una paciente que tiene 70 años de edad, que está obesa, que tiene varices y llegó a urgencias con disnea súbita y siente que se muere. Y le pongo el oxímetro y está desaturando, tiene 80 de saturación. Y me dices que la placa es normal. Díganme ustedes, ¿qué creen que tenga esa paciente clínicamente? ¿En qué pensarían? Gordita, siente que se muere, hipoxémica, disnea de pequeños esfuerzos, con labios morados y placa normal. ¿No? En estos tiempos COVID, ¿no? No, el COVID se presenta diferente, no es una disnea súbita. ¿No es cetoacidosis? No, otra. Insuficiencia cardíaca. ¿Está importando? La insuficiencia cardíaca es paulatina, tiene ingurgitación yugular, tiene un cuadro clínico muy característico, pero que se presenta así súbito. Y de una vez, eso es para que lo tengan en mente este diagnóstico. ¿Un infarto de miocardio? Tendría dolor precordial y no tiene. Un EBC. Negativo. Y luego la otra, para acabar de amolar. Le ponen el oxígeno al paciente, empieza a saturar bien otra vez y a las 2 horas se siente bien y en la tarde se va a su casa y no saben qué tuvo. Y al día siguiente regresa otra vez con el mismo cuadro y se muere. Y esto no es historia ficticia, esto es real. Me ha tocado verlo. A ver, ¿podría repetir otra vez el cuadro, por favor? Disnea súbita, sensación inminente de muerte, desaturación, labios morados, que es lo mismo. Que desaparece y luego puede reaparecer y el paciente se muere. ¿No tiene tos? Sin tos. Puede o no tener un poquito de tos, pero es chirulera. O sea, negligible. Y tiene varices. No esofágicas, varices en las piernas. Y es administrativa de, no sé. ¿No es un tromboembolismo?
Eso. TEP, TEP. Tromboembolia pulmonar, chicos. Entonces, hay enfermedades gravísimas con placa normal. ¿Por qué? Porque se tapa una arteria, porque vienen trombos de las venas, tapan las arterias pulmonares, no le da tiempo a que haya ninguna manifestación radiológica y el paciente se puede morir si no piensan en ese diagnóstico. Y entonces, fíjense qué gravedad, que yo interpreto la placa de tórax, la doy como normal y el paciente al día siguiente regresa y se muere. Me dicen, oye, este paciente que pensamos que se murió por una tromboembolia pulmonar y tú la reportaste normal. Y yo les digo, pues ¿saben qué? Eso sucede con frecuencia. Estudien, revisen los artículos y verán que en las fases agudas en la TEP no se va a ver nada. Y cuando sí se ve, ¿qué se ve? Pues entonces tengo que empezar a buscar y estudiar todos los signos radiológicos de tromboembolia pulmonar. ¿Y cuál es el método diagnóstico cuál es el método de imagen diagnóstico para la tromboembolia pulmonar? ¿A alguien se le ocurre cuál es? ¿El ultrasonido? Negativo. Bueno, sí puede servir, pero no. El ideal. ¿La angio? Angiotomografía, correcto, angiotac. Entonces la metes a angiotac, inundas los pulmones con medio de contraste y ahí ves los defectos del venado. Exactamente, y entonces ya haces un diagnóstico, pero necesito la sospecha clínica. Por eso, ¿qué necesito saber? ¿Cuál es el motivo del estudio? Luego, tengo que ver que la calidad de la imagen sea buena. Con frecuencia me solicitan interconsultas de imágenes, ahora con los celulares me la mandan por celular, le toman una foto poniendo la placa en la ventana y quieren que les ayude en el diagnóstico. Pues realmente me ponen a parir chayotes. Y luego todavía peor, es una placa de tomografía en donde hay 20 imágenes de tomografía, 20 cuadritos. Me la mandan así, donde están los dedos sobrepuestos y donde está el parque que está ahí enfrente, donde están los novios abrazándote, y quieren que les ayude yo con el diagnóstico. Dios mío, no puedo, o sea, no puedo. No puedo hacer un diagnóstico con eso. Y lo mismo sucede con los negatoscopios. Ya ustedes ya saben qué es un negatoscopio y por qué se llama negatoscopio. Es porque vemos negativos. Pero ahora lo que usamos son monitores. Pero no es lo mismo un monitor de los que los médicos tienen en piso, que son monitores de escritorios chafas, que tienen una resolución chafa, a un monitor que tengo yo en rayos X o que tenemos los radiólogos, que son monitores de 2, 4 o 6 megapíxeles. O sea, son de súper alta resolución. Y entonces, algunos médicos malosos ven el estudio ahí arriba en piso, hey, dicen, qué feo está este estudio, y ahí van y ponen la nota que dicen, estudio con deficiente calidad, que se repita. Y entonces yo abajo digo, hey, ¿por qué se va a repetir si el estudio está bien? Que venga el médico a revisar el caso conmigo. Baja el médico, le enseño el estudio a nuestro monitor y dice, no, sí está bien, es que sí se ve bien. Pues entonces, ¿por qué pones una nota así que ofende, que agrede al servicio que estoy trabajando? Si no lo estás viendo en un monitor de calidad, solo por no venir a rayos X. Entonces, es muy diferente ver un tórax en un monitor de alta resolución a verlo en la ventana. Entonces, esos son factores de error. ¿Qué más? Si voy a enviar una fotografía o un video para interconsulta, lo cual ahorita ya se hace todo el tiempo, ahorita con los COVID, todo el tiempo hacen una tag y me la mandan por mi celular y yo la veo y digo, ¿es COVID o no es COVID? Necesito que sean de buena calidad. Necesito seguir ciertas normas básicas para ser de buena calidad. Y luego entonces, ahora sí, ya que sé el motivo del estudio, ya que tengo una calidad de imagen adecuada, ahora sí voy a hacer mi evaluación de la placa que tiene 2 fases. La evaluación técnica, que es lo que denomino el RIP, y la evaluación diagnóstica, que es lo que denomino el 3PM. Entonces, ya con esto voy a establecer no un diagnóstico, voy a decir, mi paciente tiene una lesión, en mi descripción del estudio, voy a poner opacidad heterogénea en lóbulo inferior derecho, con broncograma aéreo. ¿Qué voy a poner en conclusiones? ¿Cuál es la conclusión? Neumonía. Exacto, exactamente. En cambio, si le pongo opacidad homogénea que borra el ángulo costodiafragmático derecho y tiene una curva parabólica, ¿qué es?
Sin ver las imágenes ya saben hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque ya lo tienen integrado en su cabeza. Entonces, a la hora que lo vean, verán que es bien sencillo hacer esos diagnósticos. No les pido más que eso. Solo que ahora, usted, así como tiene la tabla de densidades pegada ahí en su monitor, espero, ahora tienen que tener esta hoja impresa y pegada enfrente en la pared o donde ustedes quieran, o en el refrigerador o donde quieran. Porque esta hoja va a ser la Biblia de lo que vamos a trabajar de tórax durante estas siguientes clases. En donde ustedes van a ver en esta hoja, la primera parte, la de arriba, dice la evaluación técnica. Es una hoja que yo inventé, a mí se me ocurrió, es una síntesis de la interpretación. Todo esto viene en el compendio de Pedrosa. Todo esto, hay unos videos maravillosos de interpretación de tórax, que son como 10, 11 videos, en donde les van a decir lo mismo que les estoy diciendo yo, pero en inglés. Por lo tanto es mejor, you know, because it is better. Malinchismo de eso. No, no es cierto, están muy bien hechos esos videos y de ahí he tomado yo algunas ideas para las clases. Entonces, van a tener esa hoja en donde lo primero que tienen que hacer es definir si mi radiografía es buena o no es buena. Y si no es buena, saber qué defectos tiene para no interpretarla inadecuadamente. Y luego ya vamos a entrar a la parte diagnóstica que implica las 3 PM. Y esas 3 PM son precisamente la primera P, responde a la pared. Y la pared está formada por carne y hueso. Lo demás es un pedazo de pescuezo. Entonces, la pared son las partes blandas que incluye piel, grasa, planos musculares y glándulas mamarias. Y ustedes ya saben ver todo esto. Huesos, también ya saben que los huesos se escribe con H, pero generalmente con G. O sea, que la H mayúscula tiene 4 patas y son 4 cosas las que le tengo que ver al hueso. Luego vamos a ver la pleura, luego vamos a ver el pulmón y luego vamos a ver el mediastino. Entonces, evaluación técnica de la placa. ¿En qué posición está tomada? La radiografía se toma en tele porque la distancia óptima es de 1,80 para que la distorsión de la radiación sea lo menor posible y las estructuras que veo sean del mejor tamaño, del tamaño más parecido a la realidad. Nunca van a ser igual a la realidad. Luego, como one view is no view, voy a tratar de tomar la proyección lateral. Y de las laterales, fíjense, voy a tomar la lateral izquierda. ¿Por qué se toma la lateral izquierda y no derecha? Para poder apreciar el corazón. Correcto. Si yo tomo lateral derecha, entonces el corazón va a aparecer más de mayor tamaño. Por eso se toma lateral izquierda, a menos de que yo de antemano sepa que el paciente tiene un nódulo en el pulmón derecho, entonces sí le pido una lateral derecha para que el nódulo esté pegado a la pared y lo pueda yo diagnosticar mejor. Hay proyecciones complementarias, como esto que se conoce como apicograma, en donde se pone al paciente en posición hiperlordótica y el tubo se produce esta angulación. De esta manera las clavículas quedan por fuera del campo pulmonar y entonces puedo yo evaluar mejor los ápices o los lóbulos superiores. Luego, si mi paciente no se puede parar porque está en malas condiciones, puedo tomar laterales en decúbito, pero esta lateral sirve para ver si el líquido que vi en una proyección de póstero anterior se puede desplazar o no. Si se desplaza libremente, pues es un derrame pleural así como sin nada. Pero si no se desplaza, quiere decir que está enquistado, que está tabicado, que tiene adherencias. En la actualidad ya no es tan necesario esto porque tengo el ultrasonido y el ultrasonido es muy bueno para esto. Siguiente paso, que el paciente no esté rotado, que no esté chueco. Si el paciente está chueco, va a haber asimetría en el mediastino, va a haber asimetría en la vascularidad pulmonar y va a haber muchos cambios que debo tener cuidado. Va a parecer que una cavidad está más grande que las otras, pero es porque el paciente está chueco. Luego, una buena inspiración. Es decir, que el paciente tiene que hacer una inspiración profunda. El técnico llega, pone chasis, acomoda al paciente, le pone sus manos en los codos, así como ven en la cintura, y le dice, eche sus codos hacia adelante. Esto es para que las escápulas se desplacen y se salgan del campo pulmonar. Es lo ideal. No siempre se puede, porque puede ser por limitaciones del paciente, porque el paciente no entiende o porque el técnico le vale. Entonces, ya que lo tiene así, se regresa a donde está su consola, que está protegida con plomo,
y empieza a poner sus factores técnicos, cosa inadecuada. Yo siempre les digo, primero pongan factores técnicos según el paciente y luego colóquenlo. Porque en lo que el paciente está ahí y ustedes están decidiendo qué kilovoltaje, qué miliamperaje, el paciente se cansa o se mueve y entonces a la hora que hacen el disparo ya va a salir todo chueco. Pero ¿saben qué? No me hacen caso. O sea, vale. Entonces, ya que está el paciente ahí, le dicen, respire hondo, aguante el aire y en ese momento se hace el disparo para que los pulmones tengan la mayor cantidad de aire posible y ver cualquier anormalidad. Es esa apnea post-inspiratoria. Ahora, hay otras opciones. Puedo pedirle a un paciente que una placa en expiración en determinadas circunstancias. La expiración pues es respire hondo, ahora saque el aire y le toman la radiografía. Entonces se puede hacer tanto en inspiración como en expiración. Y todo esto tiene que tener un equilibrio entre los factores técnicos que el técnico tiene que saber poner. Los equipos nuevos ya tienen una camarita sensora de radiación en diferentes partes de aquí, de manera que sensan la cantidad de radiación que recibe el paciente y cortan el disparo solitos. Eso es fantástico, porque así el técnico ya no tiene que pensar tanto. Y así entonces las placas salen óptimas y no hay necesidad de repetir, porque repetir una placa es más radiación para el paciente. Y sobre todo en niños esto es delicado. Entonces ya quedamos que one view is no view. Por eso se toma habitualmente predicción posterior, anterior y lateral. Los que ya vieron el video, pues ya saben qué es esto, ¿verdad? Díganme qué es esto. Una bala. Una bala. Una bala. ¿Es una bala percutida o no percutida? Si ya vieron el video, ya saben. Percutida. ¿Por qué? ¿Cómo sabes que está percutida? Porque está deforme. Porque está Está deforme. deforme. Exactamente. Exactamente. Porque está deforme. Ahora, ¿en qué parte del paciente está? Bueno, quién sabe. Se ocupa una Se lateral. supone que Exacto. Ahí está la lateral. ¿Dónde está la bala? en la parte posterior. La de espalda. Ahí se ve en la parte posterior. Pregunta. Entonces tú ves esto y le dices, caray, le dices al técnico, oye, el paciente se está muriendo, lo acaban de balear, es policía o qué onda. No, llegó caminando como si nada. ¿Cómo que caminando como si nada? Y entonces la pregunta que les hago yo a ustedes es, ¿esta bala atravesó al paciente o no lo atravesó? Los que vieron el video ya lo saben. O sea, no vieron el video. O sea, se quedaron dormidos en el video. Bueno, en el video dijo que pudo haber atravesado al paciente, pero hace mucho tiempo. Eso es de hecho lo que sucedió, pero ahora yo te pregunto, aquí en esa radiografía, la lateral, ¿podemos saber si lo atravesó o no lo atravesó? Sí. Sí. ¿Cómo? Pues hay residuos. Ahí, ¿Cómo ajá. se llaman esos residuos? Esquirlas. En esquirlas. Esquirlas, exactamente. Y entonces, ¿qué pasó? Pues este paciente, sí lo balearon, estuvo en terapia intensiva un mes, casi se muere, pero se fue hace 10 años, pero salió y ya está bien. Y la bala ahí se le quedó, no pasa nada. En teoría no pasa nada, el paciente ya sobrevivió. Entonces, una cosa importante lo que dice aquí abajo, una radiografía representa un momento nada más de 1 milisegundo en el tiempo de la historia de un paciente. Entonces, la placa, yo para saber la evolución de una bola, necesito saber su placa de hace 1 año o hace 2. Si no las tengo, pues ni modo, me voy con lo que tenga, pero si puedo, tengo que comparar con estudios previos. Esto es muy importante en mama. En mama es muy importante la evaluación de diferentes estudios. Si, nuevamente les vuelvo a decir una vez más, a repetir de nuevo, no se operan placas, se operan pacientes. Y si la imagen no correlaciona con la información clínica, algo está mal. O están mal mis antenas radiológicas o están mal mis antenas clínicas. Y tengo que buscar la manera de que haya una correlación. Y eso se hace con cerebro, con lectura, con comunicación, con el clínico. Bien. ¿Cómo saber que la placa está rotada? Porque yo puedo ver las apófisis espinosas y puedo ver la distancia que hay con las clavículas. Esta es la clavícula.
Las clavículas aquí aparecen rectas, pero ustedes saben que no son rectas, son como una S itálica. De manera que una S itálica, cuando las pongo así del mismo nivel, se ven iguales. Pero si las muevo tantito, ya las veo desiguales. Y aquí arriba, si se fijan, la distancia que hay de la apófisis transversa a la clavícula derecha es muy grande, y en cambio la clavícula izquierda está metida en el mediastino. Esta la veo recta y esta la veo chueca, y no es porque esté chueca, es simplemente por la rotación. Entonces, ¿cómo evalúo la R de rotación? Viendo las clavículas y viendo también, las escápulas no tanto, pero aquí miren, sí, qué bien salieron las escápulas del pulmón, no estorban. Y en cambio aquí, la escápula está metida. Y entonces, si yo veo la placa, a lo mejor digo, hey, aquí hay una línea, tiene un derrame pleural. O digo, hey, es un neumotórax. Y no, es la escápula, tengo que seguir la línea hasta afuera y revisarla. En cambio, de este lado, la escápula sí salió bien, pero veo aquí una pequeña línea. Aquí estos detalles son importantes en la imagen. ¿Ven esta línea blanca que corre de arriba a abajo por el borde interno de las costillas? ¿Sí la ven? Vamos, díganme que sí. Sí. Gracias. Entonces, esto es la pleura. ¿Y por qué veo la pleura así? Lo vamos a ver un poquito más adelante, porque es como una copa, como un vaso. De frente no lo veo, nada más veo la orilla, porque se suma todo el espacio. Esta es la pleura y esto es normal. Bien. Diferencia de inspiración y expiración. Esta es una placa en inspiración, esta es una placa en expiración. ¿Qué cambios hay? Bueno, una placa en inspiración es aquella placa que tiene los espacios, los diafragmas en 9º o 10º espacio intercostal. Para eso tengo que saber contar las costillas. Miren, aquí tengo la primera costilla. Siempre se juntan 3 aquí. Tengan cuidado porque luego dicen 1, 2, 3. Y no es cierto. Es 1, la sigo. 2, la sigo. 3, la sigo. ¿Se fijan? Aquí hay 3 costillas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Los diafragmas están hasta la 11ª costilla del lado derecho. Y el izquierdo está diferente. Para empezar, está borrado el ángulo. Quiere decir que hay un derramito. Para seguir, tengo unas opacidades aquí raras, pero no veo bien el diafragma. Pero ese es en inspiración. ¿Y qué me está señalando la flecha? Aquí casi ni se ve. En la separación de la pleura visceral de la pleura parietal. Casi ni se ve. Entonces, se le toma una placa en expiración y entonces fíjense qué pasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9º espacio intercostal. Aquí estaba en el 11º. Entonces, saca el aire el paciente, se colapsa el pulmón, se ve más la vascularidad, los blancos son los vasos, aquí se ven menos porque hay más aire, aquí hay menos aire y más vasos, o los mismos. El corazón se desvía un poco hacia el lado derecho, a diferencia de cómo estaba aquí. Y entonces ahora vemos una flecha que se supone que nos está mostrando un neumotórax. La realidad ni siquiera se ve la línea, no se ve por la calidad de la fotografía, pero me gustó porque tenemos la comparación de los efectos de inspiración y expiración. Pero en la realidad sí vamos a ver la separación, vamos a ver la pleura. Y entonces acuérdense que son 3 cosas las que tengo que ver para decir que hay un neumotórax. 1, ver la separación de la pleura visceral de la pleura parietal. 2, ausencia de vascularidad. Y 3, que esté más negro el pulmón. O sea, aumento de la radiolucidez en donde está el neumotórax. O sea, más negro. Ausencia de vascularidad y ver la separación que hay entre la pleura visceral y la pleura parietal. Luego sigue la otra P, que es la penetración. Es decir, con qué fuerza van a llegar los electrones, los fotones de la radiación a atravesar el cuerpo de mi paciente. Si le voy a tomar una radiografía a un paciente que pesa 100 kilos, necesito utilizar muchos electrones y muy fuertes. Entonces voy a tener kilovoltaje alto, que trato de hacer siempre en tórax, y un miliamperaje alto. Si mi paciente es un bebé, entonces tengo que tener miliamperaje bajo, kilovoltaje bajo, y además un tiempo de exposición muy rápido, porque los bebés no reciben órdenes. Aguanta la respiración. No te mueras. O sea, el bebé, la pediatría es como la veterinaria de la medicina.
¿Qué tiene el niño? ¿Dónde te...? Entonces no ayuda, pues. Entonces tiene que ser un tiempo de exposición rápida. Pero si mi paciente está en buenas condiciones y es cooperador, pues puede utilizar un tiempo de exposición adecuado que me permita tener buena calidad de imagen. Y si me equivoco, o si el técnico se equivoca, o si el equipo no funciona bien, me va a dar más o menos radiación de la que necesito. Entonces, una placa que se ve muy blanca y que no me permite evaluar bien las estructuras vasculares, les digo que es una placa blanda o blanca. No les digo blanca, decimos que es una placa blanda. El término correcto sería estar subexpuesta, o sea, la exposición a la radiación fue menor de lo que requiero para verla bien. Y si por otro lado utilizo factores para un paciente de 100 kilos en un paciente muy delgadito, entonces voy a decir que mi placa está muy penetrada, está sobreexpuesta, es el término correcto. Subexpuesta, sobreexpuesta. Blanda, penetrada. ¿Qué pasa con una placa sobreexpuesta? Uno, que aunque puedo ver mejor el mediastino, vean cómo se ve la tráquea aquí, el tubo negro, vean cómo se viene el bronquio izquierdo hacia acá y el bronquio derecho. Pero ¿qué pasa con el pulmón? Ya valió, no lo puedo ver, no lo puedo valorar. Entonces me deteriora la calidad de imagen. Por lo tanto, necesito equilibrio entre las dos cosas para poder evaluar el parénquima pulmonar y en todo caso algo de mediastino. Pero en realidad, para ver mediastino no tengo más que tomografía, es lo mejor, definitivamente. Pero es importante saber que la penetración. Entonces, fíjense, por ejemplo, en esta placa, aquí hay un nódulo de baja densidad en el lóbulo superior izquierdo que no veo aquí. Y no lo veo porque lo quemé, lo penetré, se quemó con la radiación, no se ve. Entonces, de hecho, ahora con los monitores ya no tengo el problema de la sobreexposición y subexposición, porque yo puedo jugar con la brillantez y el contraste para jugar con mi placa. De hecho, esta imagen es la misma, solo le modifiqué la brillantez y el contraste porque es una imagen en JPG, pero me sirve para demostrarles la diferencia en la penetración. Luego, no es lo mismo tomar una tele de tórax en póstero anterior como esta, que puedo tener suficiente detalle y una placa bastante bien tomada, aunque miren, ven aquí, ven esta línea oscurita, es la escápula. O sea, la escápula, de hecho, aquí voy a comentarles algo. Si amplifican ustedes esto o si lo ven con detalle, se ve como si fuera una línea negra. ¿La ven? De hecho, del lado derecho también se ve la escápula y pareciera que hay una línea negra. Pero ¿qué creen? Esa línea negra no existe. Esa línea negra la está inventando nuestro cerebro. Este es un fenómeno visual. Esta línea negra no existe. Así como, por ejemplo, este es el botón aórtico y esta es la aorta descendente y aquí está el corazón y pareciera haber una línea negra. No existe, es un truco de nuestro cerebro que se confunde con estas densidades diferentes. Entonces, uno pensaría, oh, esto es un neumotórax. Pues no. ¿Por qué no? Uno, porque no estoy viendo la separación de la pleura visceral con la parietal. Dos, fíjense que hay rayitas aquí. Esa es vascularidad. Entonces, no es un neumotórax, es la escápula. Entonces, aunque está trucha, abusado con esto. Entonces, no es lo mismo ver una tele de tórax en postura anterior que ver esto. Esto es una placa portátil de un paciente que está muy grave. El paciente portátil se toma en AP, no en PA, ni modo que acueste al paciente boca abajo. Bueno, ahora con los COVIDes sí se usa poner al paciente en decúbito prono y se toman las placas portátiles en decúbito prono, pero tiene muchas situaciones especiales de la intubación y los catéteres para que se pueda acostar boca abajo. Entonces, casi todas las placas portátiles son en anteroposterior. Dos, no se puede poner el tubo a 1.80 porque el techo no alcanza y los equipos portátiles no pueden subir el tubo tan arriba. Entonces, todo lo que no es radiografía de tórax en tele, se toma con la distancia del tubo de 1 metro. Del tubo al chasis debe de haber 1 metro de distancia. Y entonces, fíjense, voy a tener una placa con todo esto. ¿Qué veo aquí? Pues un chorro de cosas. Veo muchos artefactos. Luego hablamos de los artefactos. Veo muchos tubos, líneas, una catéter subclavio, veo una cánula endotraqueal, veo una
un tubo por aquí que creo que está fuera del paciente. Tendría que buscar una zona nasogástrica. Este es el chorizo de la que va a la intubación, la camilla, etcétera, ¿no? Bien, entonces, ya que evalué el RIP, que básicamente es lo de la clase de hoy, rotación, inspiración, penetración y posición, ya tendrían que saber decirme a qué corresponde cada una y cómo se evalúa. Procedemos al análisis diagnóstico de mi paciente. Y entonces lo primero que evalúo es la pared. Ya quedamos que somos de carne y hueso. Y entonces a la pared le voy a estudiar las partes blandas y le voy a estudiar los huesos. Entonces yo quiero que me digan de esta radiografía de tórax, ¿qué tiene de raro o de anómalo? Los que ya vieron la plática ya lo sabrán, no importa, díganlo. Tiene mastectomía. ¿Por qué dices eso? ¿En qué te basas? Por los pliegues de piel que se ven a los lados. Vamos a suponer que te piden que describas la placa. ¿Cómo la describes? Es una radiografía de tórax posterior anterior, donde se observa en el hemitórax derecho de manera como externa a la pleura de una imagen de densidad de partes blandas que pues yo veo que es piel con grasa. Okay. Una palabra para describir la normalidad de esta placa. ¿Qué es lo que llama la atención de esta placa? En una palabra. Pues a mí me llama la atención el ventrículo izquierdo. Está No. muy grande, ¿no? No. Una palabra para describir esta placa. Lo que La rotación. Otra. Daniela, ¿cuál dijiste? Asimetría. Eso. Asimetría. Entonces, si yo te digo, ¿qué te parece esa placa? Está asimétrica. Y la siguiente pregunta es ¿por qué? Y ahora sí entra la descripción que estabas dando. Hay asimetría porque hay ausencia de mama derecha. ¿Por qué hay ausencia de mama derecha? ¿Sabe? Bueno, puede ser por mastectomía o a lo mejor no tiene mama derecha, nació sin mama derecha. ¿Cómo se llama una paciente que nazca sin mama derecha o izquierda? Está muy fácil, hombre. ¿Cómo se dice mama en griego? Masto. Masto. ¿Y cómo se dice sin en griego? Amastia. Y una mujer que tiene mama pero no tiene pezón, ¿cómo se dice? Atelia. Y una mujer que tiene muchos pezones, ¿cómo se dice? Politelia. Y una mujer que tiene muchas mamas, ¿cómo se dice? Polimastia. Bien, entonces esta paciente no tiene mama derecha. Y entonces ya diríamos, bueno, no sé si nació sin ella, se la quitaron por una cirugía. Lo más probable es que sea una mastectomía. Siempre que vean esta imagen, el 99% son pacientes con mastectomía por cáncer de mama. Y entonces ya nos está dando una información clínica. Ya sé que le debo de buscar a esta paciente, le debo de buscar metástasis. Es la obligación. Entonces, ¿qué busco? Nódulos pulmonares, pero también sé que a esta paciente por la cáncer de mama seguramente le dieron radioterapia y la radiación daña las células y la radiación produce fibrosis, cicatrización de la célula y va a producir fibrosis pulmonar y va a producir fibrosis de la pleura. Y fíjense, les voy a enseñar algo que creo que ni siquiera está mencionado en otro video. ¿Ven? ¿Se acuerdan de la línea que les dije que venía por aquí a un lado, que es la pleura? Si la seguimos hacia arriba, fíjense aquí cómo se engruesa. Y está irregular. ¿La ven? Y ahora compárenla con el lado izquierdo. También está engrosada la pleura y un poquito irregular. Esto es anormal. No se va a morir de eso, o sea, no es problema, pero es anormal. Y esto se conoce como apical cap.
¿Qué quiere decir apical cap? ¿Qué quiere decir cap? Gorra. Es un casquete apical en español. Así lo pueden encontrar si lo googlean. Casquete apical. Entonces, el apical cap, ustedes dicen, este paciente tiene apical cap, automáticamente mi cerebro tiene que ir a buscar la carpeta donde dice tórax, donde dice apical cap, y entonces tienen que aparecer varias posibilidades que incluyen secuelas de tuberculosis, secuelas de radioterapia, tumores primarios y metastásicos a la pleura, tumor de Pancoast, que es un cáncer pulmonar que engruesa la pleura ahí y produce muchas situaciones. Y este apical cap es muy importante porque todos los vasos y nervios brachiocefálicos que pasan, que se conectan al acefálico y al obraquio, o sea, a los brazos y al acefálico, pasan por un gran agujero que se conoce como opérculo torácico. Entonces, hay un síndrome que se conoce como el síndrome del opérculo torácico. Y entonces, cualquier patología que produzca efecto de masa en ese espacio va a producir compresión de arterias, venas y nervios que conducen a la cabeza o a los brazos. Y entonces un linfoma o un tumor de Pancoast, que es el cáncer pulmonar que abarca y que compromete el opérculo torácico, va a producir dolor en el hombro y dolor en un brazo. Y puede llegar a producir alteraciones en la fuerza y en la movilidad del brazo. Y todo esto lo vamos a detectar con un apical cap. Este apical cap es negligible, pero hay veces que es muy evidente. Entonces siempre comparo un cap con el otro cap. Fíjense, técnicamente hay diferencia. Aquí hay más pulmón, y aquí está la clavícula, aquí hay más pulmón y aquí hay menos. Pero se entiende porque esta paciente tiene cirugía radical de mama y quedan con limitación para mover el brazo. Entonces ya va a haber ciertos cambios propios de esta situación. Ahora les muestro esta otra imagen, en donde ahora sí tenemos un ¿qué? Enfisema subcutáneo. Esa es una, pero está producido por otra causa. El enfisema es lo secundario. ¿Está producido por qué otra situación? ¿Neumotórax? Correcto. Ahí tenemos la clara separación entre la pleura visceral y la pleura parietal. 1. 2. Está más negro ese espacio, o sea, aumento de la radiolucidez, porque ya sabemos que radiolucidez es negro. 3. Ausencia de vascularidad. Pero entonces, si no tiene vasos, ¿qué son estas rayas? Pues estas rayas ahora sí es enfisema subcutáneo. ¿Y por qué se ven estas rayas así como una rama de una hoja cuyo vértice es este? Díganme, ¿por qué? Pues son los haces, bueno, son como los haces del pectoral mayor, ¿no? Sí, es el músculo. Exactamente. Y nos hace parecer una hoja de una planta. Y esta planta es como una planta que se usa para la memoria, no sé cómo se llama la hoja del ginseng. Entonces, a eso se le denomina el signo de la hoja del ginseng, que es bueno para la memoria. O sea que ya debo empezar a tomar hojas de ginseng. O dejarme de tomar la temperatura en la cabeza, porque se me están olvidando cosas. Entonces, eso, el signo de la hoja de ginseng, no de yin y el yang, sino de ginseng, y ni siquiera estoy seguro si es de yin o eso tiene otro nombre, ¿se acuerdan? Sí, es la hoja de yin. Bueno, es enfisema subcutáneo producido por el neumotórax. ¿Comprenden? Vamos a ver el mediastino, vean la tráquea, comparen la tráquea en la primera imagen y en la segunda. ¿Qué pasa en la segunda imagen con la tráquea? Está chueca, ¿no? Término inadecuado desde el punto de vista de imagen. Desplazada. Desplazada. Desplazada, está fuera de su lugar, correcto. No puedo poner en mi reporte tráquea chueca. Entonces, la tráquea está desplazada hacia la derecha, ¿de acuerdo? Comparada con la izquierda. Normalmente la tráquea siempre está un poquito desplazada hacia la derecha, sobre todo a nivel de la aorta, porque la desplaza un poco, pero poquito. Y esto es muchote.
Y esto no es por la aorta, lo está desplazando por el neumotórax. Entonces aquí hay un detalle importante. Cuando se pierde la presión negativa que hay entre la pleura visceral y la parietal, se poncha el pulmón. Pero a veces la perforación hace un mecanismo de válvula que cada que el paciente inspira, entra aire aquí, pero no sale. Y entonces, ¿qué pasa? Que se empieza a aumentar la presión aquí y entonces el neumotórax se vuelve de presión aumentada, o sea, hipertenso. Y entonces un neumotórax hipertenso es un neumotórax que merece nuestra atención con C. Y merece nuestra atención porque a la hora que se aumente mucho la presión aquí, me luxa todos los espacios vasculares y no me deja expandir el pulmón derecho y el paciente se puede morir. Entonces lo que necesito hacer es resolverle inmediatamente el problema de la hipertensión, picándole aquí con una aguja y aspirando para que disminuya la presión y entonces cuando menos este pulmón sí respire. Y entonces desaparezca esta hipertensión. Entonces, ojo con el neumotórax, pongan atención con C, como dicen los españoles, no es lo mismo que atención con S. Entonces, atención que no sea un neumotórax hipertenso. Pónganse truchas con eso porque el paciente se puede morir. ¿Y cómo lo sé? Por el grado de desplazamiento mediastinal que haya. Bien. Y bueno, esto ya se lo saben bien, puedes escribir con H, pero generalmente con G. Alteraciones en la alineación, sin que haya alteraciones en ninguna otra cosa. Las alteraciones en la densidad. Lesiones radiolúcidas, lesiones radioopacas o aumento de la densidad ósea. Cuando son focos blancos en el hueso, se dicen lesiones osteoblásticas, porque hay más actividad osteoblástica. Aquí la actividad es osteolítica. De las lesiones osteolíticas pueden ser bien delimitadas o mal delimitadas. Si son múltiples, mi primera posibilidad, ¿cuál es? Diagnóstica. Osteosarcoma. No, y Osteosarcoma. no, son múltiples. Metástasis. Metástasis, correcto. Múltiples, M, metástasis. Mi primera opción. No es la única. Hay mieloma múltiple, que no son metástasis, pero hace lesiones múltiples, porque son lesiones medulares, etc. Y lesiones osteoblásticas pueden ser congénitas y adquiridas. Las congénitas, hay una enfermedad que se llama como enfermedad marmórea, o enfermedad de Engelmann, pignodisostosis y cosas raras por el estilo. Pero si son adquiridas, son metástasis también, generalmente de próstata si es hombre o de mujer si es mama, aunque no son los únicos. Alteraciones en la integridad, no hay vuelta de hoja, fractura, que puede ser bifragmentaria, trifragmentaria, conminuta si tiene pedazos chiquitos. Veo de la fractura, le veo si está angulada, como esta que está angulada, veo si está cabalgada, que también está cabalgada, y si está desplazada. Y luego, alteraciones en la forma de los huesos, que puede ser congénita y adquirida. Por ejemplo, estos huesillos están mal, este radio está deformado, está corto, no llega hasta el codo. Es una deformidad que se conoce como deformidad de Madelung, pero no importa que se la aprendan, nada más que sepan verla. Y esta deformidad de las rodillas, estas rodillas en varo, desplazadas hacia afuera, son producidas por el ablandamiento de los huesos, por el raquitismo, entre otras, con osteomalacia, etc. Estas son adquiridas. Esto es lo que le tenemos que aprender a ver al hueso. Cuando queremos ver costillas y nos queremos poder serios para costillas, la radiografía suele ser insuficiente. Y una cosa bien interesante, todo el tiempo me piden radiografías de tórax por un traumatismo costal, que generalmente son anteriores. Y entonces el médico llega y me dice, oye, doc, fíjate que yo le veo aquí esta rayita, mano, ¿no será una fractura? Porque le duele mucho, mucho al paciente. Yo le digo, no, no es una fractura. No, pero es que yo le veo aquí esta rayita. Y les digo, a ver, doc, señálame en tu cuerpo, ¿en dónde crees que está esta rayita? Y me dicen, aquí. Yo digo, pues no. La rayita, esta rayita que ves aquí, está en la parte posterior de las costillas. No entienden eso los médicos. ¿Por qué? Porque en la radiografía lo que veo es el arco posterior. El arco medio, o sea, esta parte de las costillas no la veo.
Y el arco anterior es la pequeña parte que desciende, que viene oblicua, y nada más le veo un pedacito de la costilla. Luego, la costilla se une al esternón a base de cartílago. ¿Y qué creen? El cartílago no se ve. Entonces, el paciente puede tener una lesión, una fractura del cartílago o una fisura de la costilla. Le va a doler mucho, pero no hay nada que hacer al respecto, pero insisten en que quieren verla en la placa de tórax. A mí que me importa si tiene una fractura en la costilla. No hay nada que hacer. Mientras no rompan la pleura y produzcan neumotórax, no hay nada que hacer. No le queda más que el tratamiento de agua y ajo. ¿Alguien sabe cuál es el tratamiento de agua y ajo? Aguantarse y a joderse. Exactamente. Cuando te fracturas una costilla no te queda más que aguantarte y a joderte durante un mes con el dolor y que no te dé gripa, porque cada que estornudas vas a sentir que se te sale el pulmón por ahí, pero no te mueres. Ya me fracturé 2 costillas y me tuve que agua y ajo durante un mes. Pero a fuerzas me la quieren sacar que yo les diga que tienen la fractura. Y si les dices que tienen la fractura, se van felices saliendo del gabinete. ¡Ay, ya, sí vimos la fractura! El radiólogo se equivocó y yo se la vi. Ok, never mind. Entonces, las lesiones de esternón. Eso sí, si tengo fractura de más de 3 costillas, es algo grave. ¿Por qué? Porque va a producir tórax inestable. Exactamente. Que Pedrosa denomina bolet, no sé por qué, pero le dice bolet. Pero el tórax inestable, más de 3 costillas de nada ya no permiten la función respiratoria adecuada de ese pulmón y está en peligro nuestro paciente. Y claro, hay que ver bien el pulmón si está ponchado o no, etc. Y una fractura de esternón pues es más grave y es muy difícil verla en rayos X, en la radiografía simple. Entonces le hago un ataque. Cuando me quiera poner serio para evaluar un estudio, le voy a hacer tomografía computarizada. ¿De acuerdo? Fíjense que sí rinden los 15 minutos, amigos. Y ahorita ya me cansé de hablar. O sea, sí rinden. O sea, a pesar de que tengo mi cafecito y todo, rinden muy bien 15 minutos más. Bueno, aquí le vamos a dejar. Hoy es viernes. Tengan bonito fin de semana. Lean La Sociedad Fleischner. Ya no voy a repetir lo que queda de la playa. Está muy, muy suave esta imagen de la copa. Ay, sí me gustaría decirlo. Miren. Este es para demostrar lo de la pleura, es para hablar de la pleura. Pero siempre les pregunto, ¿qué es esto que está aquí? ¿Un huevo? Un huevo. Pregunta, ¿cómo sabes que es un huevo? Por su forma, ¿no? De huevito y cómo se acomoda en la copa. ¿Y qué más? Y la yema está arriba. O sea, se ve más densa la yema, ¿no? ¿Y qué más? ¿Es homogéneo o es heterogéneo? ¿Es heterogéneo por la yema? ¿Es homogéneo por la... Pregunta, ¿está fecundado o no está fecundado? No está fecundado. ¿Cómo sabes? Porque no tiene vascularización. No, Es que luego se le ven las venitas. no, claro que no, eso no podríamos ver. Pregunta, ¿los huevos que compran en el Calimax están fecundados o no están fecundados? Espero que no. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿por qué un huevo estaría fecundado? ¿Qué se requiere para que esté fecundado un huevo? ¿Qué no les han platicado sus papás? Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees. No. No les han... Pues que es lo del infundíbulo. Un gallo. ¿Un gallo qué? Pues, que sea capaz de reproducirse. ¿Que un gallo haga qué? ¿Cómo se dice en términos granjeros? Ah, no sé, la verdad. Pisar la gallina o algo así, ¿no? Tienen que leer, tienen que leer, están muy breves, muy cortos. Que pise a la gallina. ¿Nunca han visto un gallo fecundado en una gallina? Se le pone encima, como que le estuviera pisando. Entonces ya pisó a la gallina. Entonces fecunda el huevo. Entonces fíjense, los gallos de granja, en donde las gallinas son saludables y ecológicas y andan así en el chompipi, cau, 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 como si nada, es factible que las fecunde un gallo.
Pero las gallinas que ponen huevos en las granjas no conocen varón, es decir, no conocen gallo, o sea, nunca han sido pisadas, o sea, son vírgenes. Y los huevos que ponen no están fecundados. ¿Y cómo saber si un huevo está fecundado o no? Cuando lo abres y tiene unos vasitos rojos, ese ya estaba fecundado y están comiendo un embrión. Entonces, ¿era cierto lo que dijo Mario? Sí. Clarín. Pero cuando lo abres, exacto. Pero ya que lo abres y que lo estás cocinando y ves que tiene algo rojito, ese es un embrión. Entonces la pregunta que sigue, ¿qué tiene que ver con los temas de bioética? Entonces, ¿estás comiendo huevo o estás comiendo gallo? O sea, ¿estás comiendo huevo o estás comiendo pollo? ¿Qué desayunaste? Pues ¿Pollo? depende del tiempo, ¿no? Entonces, un huevo no es lo mismo que un pollo, ¿o sí? No. Entonces, ¿un embrión es un ser humano? Oh, se puso muy drástico. Tiene potencial hacerlo. Me encanta llegar a esta diapositiva. Ya me voy, ya son las 8:03. Sí rindieron los minutos. Ahí se las dejo de tarea que piensen y metabolicen la información del día de hoy. Nos vemos el miércoles para ver la segunda parte, el segundo video de tórax, de interpretación de tórax. Tienen que tener su hojita a la mano de la que les dije y tienen que tener el mente glosario de términos. Si quieren, imprímenlo, de hecho, también para que lo tengan a la mano y lo puedan estar revisando durante el curso. ¿De acuerdo? Sale, chamacos, que tengan un fin de semana. Gracias, doctor. Gracias. Bye. Gracias. Buen día. Hasta luego. Bye. Ahora déjenme ver cómo apago esta cosa allá.